Bueno, aparte de esta solicitud, este requerimiento, esta interpelación que se plantea al canciller Béjar, hoy han pasado cosas que tienen que ver con el Perú de cara al mundo, al concierto internacional, si queremos llamarlo de alguna forma, ¿no? El presidente se ha reunido con la delegación de los representantes de la comunidad internacional, el cuerpo diplomático en nuestro país, y ha hablado, digamos, sobre el Perú y las políticas que el Perú mantendrá en el gobierno del señor Pedro Castillo. Y evidentemente también el tema del Grupo de Lima es materia de la entrevista que sostendremos a continuación con el ex canciller Diego García Sayán. Diego, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. Primero, nos gustaría su perspectiva, su impresión respecto a lo que ha pasado hoy entre el presidente y el señor Julio Velarde. Nosotros decíamos entre broma y broma, como para tratar de bajar un poco tanta tensión de estos días, que esa foto, ¿no?, en la que aparece, si la tenemos, vea por ahí, que aparece el presidente, ¿no?, con el señor Julio Velarde dándose la mano. Allí está, terminada la reunión entre ambos, acompañados también de Pedro Franque. Esa sola foto podría hacer que el dólar comience a bajar, ¿no?, que ya pueda incluso para el lunes, ¿no?, proyectar un tipo de cambio 3.98, 3.97, digamos, ¿no?, entre broma y broma. Pero siendo serios y dando una posición, una perspectiva de lo que está pasando, ¿cree que así será bueno para el tipo de cambio, para la estabilidad económica lo que ha pasado hoy? Mira, Jaime, yo creo que en general un hecho como el de hoy no tendría que ser un acontecimiento histórico, es un elemento absolutamente normal, saludable. Si alguien como presidente del Banco Central ha hecho una gestión que ha redundado en eficacia y estabilidad monetaria para el país y debe ser ratificado, es importante que haya esa continuidad y es una señal positiva en un ambiente como el que tenemos hoy día, tan enardecido, tan polarizado, sobre una serie de asuntos. Tú acababas de mencionar el tema del Grupo de Lima, lo conversaremos luego, sí, claro. Pero se dicen y reducen cosas porque evidentemente si se ratifica al presidente del Banco Central, eso de por sí solo no trae automáticamente una regularización de la tasa de cambio al día siguiente, pero sí es una señal para los factores económicos muy importante de estabilidad y creo que es un mensaje para quienes decían que después de esto viene pues el diluvio y el desastre, que de pronto estamos en un camino que podemos encontrar entre peruanos con ideas diferentes y contradictorias, un camino de respuesta a los problemas que hay en el país. Exactamente. Ahora, que el señor Cerrón haya dicho, sale el Perú del Grupo de Lima, bueno, ya sabemos que el señor Cerrón pues quiere, como sea, ¿no?, ser la voz cantante en este gobierno, pero no hay una declaración oficial, más bien hay reuniones que el señor Béjar sostiene y digamos, sus reuniones son, digamos, variopintas, ¿no? Se ha reunido, sí, con delegaciones de Venezuela, pero también con la embajadora de Estados Unidos, ¿no? La probable salida, la especulada salida del Perú del Grupo de Lima, ¿cuál es el impacto para usted del Perú en el concierto internacional? Mira, el tema es muy importante porque se sitúa en el mismo escenario de polarización, de afirmaciones simplificadas, porque también hay gente de oposición que ha denunciado que el Perú se sale del Grupo de Lima. Salir de un grupo que no es una organización, no es la Comunidad Andina, Naciones Unidas o la OEA, es un espacio de coordinación entre países para enfrentar una crisis que es la crisis de Venezuela. El Grupo de Lima existe desde hace varios años como ese mecanismo de coordinación y en el camino han ido pasando una serie de cosas. Han habido una serie de esfuerzos, reuniones en Barbados, reuniones en República Dominicana y los hechos han ido llevando los acontecimientos de Venezuela y de la comunidad internacional por un rumbo en el que son ahora otros los ejes en donde se está buscando una respuesta a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, cambió el presidente de los Estados Unidos, que tenía un discurso amenazante con sanciones, y ahora el secretario de la Casa Blanca dice que, bueno, que están dispuestos a empezar a levantar las sanciones si es que se abre un verdadero diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Béjar?
Así es, y eso es algo que está en este momento en el espíritu de la diplomacia de buena parte de los países de América Latina, y lo que es todavía más importante es la posición de la Unión Europea, que en este momento, hoy día, ha habido la primera reunión en México entre la oposición y el gobierno, auspiciada por la Unión Europea, el llamado Grupo de Contacto que lo dirige Noruega, que es un país que ha jugado un papel medular en negociaciones y situaciones de conflicto muy agudas en el mundo en los últimos 10 o 15 años, y creo yo que el Perú hace muy bien en respaldar ese esfuerzo, en seguir de cerca ese esfuerzo, y yo no creo que eso de ninguna manera sea una señal de chavismo, al revés, es el reconocimiento de que hay un problema en Venezuela. El Perú no se mete a opinar ni a acompañar procesos de diálogo político al interior de ningún otro país. Entonces, creo que es muy importante en esto, y más con el ambiente enardecido que hay en el Perú, cuidar mucho los términos, ¿no? El Grupo de Lima, repito, no es una organización de la cual se puede entrar y salir. Ajá. Es un espacio de coordinación que cumplió su ciclo. En este momento los ejes de la discusión están en este grupo de contacto que inspira Noruega, y me consta porque he sido de alguna manera invitado a algunas reuniones en semanas y meses pasados, que hay un proceso ya de varias semanas de conversaciones informales para fijar la agenda, definir un procedimiento que ojalá sea el que encuentre una ruta de acuerdos entre la oposición y el gobierno para que se apunte a lo que explícitamente se está buscando, que las próximas elecciones presidenciales en Venezuela sean elecciones legítimas, transparentes y regulares, ¿no? Para que quede, digamos, clara la interpretación que usted nos está ofreciendo en su respuesta, quiere decir que Cancillería peruana, el gobierno peruano, no está, digamos, dando señales de adhesión a Maduro, al chavismo, sino que más bien las señales que está dando son las señales que globalmente se están pretendiendo con respecto a Venezuela. Bueno, yo no puedo interpretar ni expresar qué cosa es lo que piensa o quiere hacer la Cancillería. Eso lo tendría que decir directamente la Cancillería, el propio canciller, pero las señales objetivas es que se parte de un supuesto de hecho, es que en Venezuela hay un problema. Hay un proceso democrático truncado con la imposibilidad de una elección regular, de manera que si es que el Perú apuntala y apoya este esfuerzo que está empujando la Unión Europea con el Grupo de Contacto de Europa a partir de los diálogos con la acogida del presidente López Obrador en México, es una señal que ya el propio gobierno de los Estados Unidos ha dicho, bueno, empecemos a soltar esto de las sanciones en la medida en que se abra un proceso de negociación. Los noruegos tienen una experiencia larga en promover diálogos discretos en conflictos internacionales y en conflictos internos, y tienen su procedimiento, tienen una agenda, tienen una manera de manejar las cosas, de manera que no vamos a ver grandes sorpresas ni una conferencia de prensa, me imagino, a partir de la reunión que ha habido el día de hoy, pero sí algunos esfuerzos, sabiendo varias cosas, sabiendo que la situación en Venezuela, ya lo sabemos porque la cantidad de migrantes que tenemos en el Perú es muy delicada y es muy seria. Segundo, que la oposición no está unificada, la oposición está dividida y no toda la oposición está participando en estas coordinaciones. Y naturalmente para cualquier peruano se le viene a la memoria cómo fue el proceso de transición democrática en el año 2000, y que la clave para encontrar una salida con el apoyo de la comunidad internacional, pero una decisión de peruanos y de peruanas, fue porque la oposición estaba unificada. Claro. Entonces, las señales que han dado desde el gobierno de que, bueno, se acompaña y se sigue ese proceso, me parecen señales muy correctas, y es en eso en lo que está la diplomacia de la mayor parte de los países latinoamericanos. ¿Es para usted oportuna la interpelación al canciller en este momento, antes del voto de investidura? Porque sobre él se atribuye, bueno, su pasado guerrillero en la formación del ELN, pero además, básicamente, que tiene una línea ideológica comunista, socialista, y que ha hecho declaraciones, entre otras, de señalar que Sendero fue una creación de la CIA en los Estados Unidos. ¿Es oportuna esta interpelación? Mira, me parece que en general una interpelación cuando un gobierno recién ha empezado, cuando el proceso de ratificación del gabinete recién está por darse, y por apreciaciones y comentarios hechos antes de que se inicie su gestión.
A un ministro o ministra se le puede interpelar por errores o cosas mal hechas durante su gestión, pero aquí no se ha podido hacer nada en 10 minutos, en 10 días, perdón, en un contexto surrealista en el que, como muchos analistas internacionales lo comentan, ¿cómo puede ser posible? Me dicen que en tu país, 3 días antes de que haya asumido el nuevo gobierno, ya están pidiendo la vacancia. Eso no se ha visto en ningún país del mundo. Entonces hay que darle su tiempo. Naturalmente puede haber toda suerte de opiniones, críticas, de apreciaciones sobre lo que tal persona dijo o evaluó en una circunstancia X y podrá ser seguramente aclarada, pero que se dé primero el paso a la ratificación del gabinete y que después se den los diálogos sobre los asuntos que importan. Sería muy importante que el canciller tenga la oportunidad de explicarnos a todos, a mí me encantaría poder escucharlo, cómo es que el Perú va a acompañar este proceso del grupo de contacto de la Unión Europea y cómo eso puede ser un elemento muy importante para que la experiencia de Perú de recuperación de la democracia pueda servir también para que en Venezuela eso se pueda producir. Y el punto de partida que yo entiendo así, si es que se está participando en alguno de estos procesos, y creo que es el propósito de la Cancillería hacerlo, es que en Venezuela hay un problema, porque no se mete así nomás a opinar un país sobre cualquier otro país de la región. De manera que bajemos un poco la temperatura, bajemos un poco la polarización y veamos nuestra historia, que tú la conoces bien. En el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ningún gobierno ha podido terminar su gestión cuando fue así el comportamiento de la oposición, no solamente mayoritariamente en contra del gobierno, sino con esa actitud confrontativa. Y eso al final no solo perjudicó al gobierno que salía, sino la inestabilidad, y eso sería así mucho más serio para la tasa de cambio que si se queda o se va Julio Velarde de la presidencia del Banco Central. El ex canciller Diego García Sayán con nosotros. Muchas gracias, Diego, que tenga buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima. Muy bien, vamos a hacer la pausa ahora en el programa y vamos a regresar para conversar con la analista y directora de Imacén, Giovanna Peñaflor, a propósito de lo que ha sido esta semana turbulenta, ¿no? Por ratos hay ya aparentemente un norte en cuanto a el gabinete, ya fue el señor Bellido, el señor Castillo se reunió con el señor Velarde, se dan pasos lentos, pero se están dando. ¿Hacia dónde nos conducimos? Todavía en medio de la incertidumbre económica, porque nada está dicho.